Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un enorme placer para mí darles la bienvenida a una de estas actividades que tanto nos gratifica desde el APSGAN desde hace muchos años, que es el trabajo de nuestros Young LAPSGAN. Y en esta oportunidad quiero darles la bienvenida a nueva coordinación en esta gestión a cargo de la doctora Yunuen Rivera, a la doctora Cristina Arregui y al doctor Felipe Álvarez. Para mí los dejo en muy buenas manos. Vamos a comenzar con el primer webinar de hoy, en donde vamos a presentar un caso clínico con invitados también de lujo. Yo voy a ser una espectadora más, voy a disfrutar de este evento y le cedo la palabra a Yunuen. Bienvenida, Yunuen, todo tuyo es este espacio. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por la introducción y la bienvenida. Bienvenidos todos. Como es nuestra primera sesión, quisiéramos tomarnos unos minutitos para que nos conozcan. Creo que varios de ustedes ya nos ubican. Sin embargo, queremos extender la invitación para todos nuestros espectadores el día de hoy. Y pues primero, conócenos. Creo que esta fotografía ya ha dado vuelta desde Mérida, que tuvimos a bien conocernos por allá, y nuestra presidenta en este bienio, la doctora Mónica Contreras, y sus coordinadores, que ya nos presentó la doctora, de México y Argentina. Quisiéramos que nos ubiquen y que se sientan cordialmente invitados a formar parte de la coordinación Young. Y también queremos expresarles que hay nuevos grupos de trabajo, entre ellos inmunogenética, intestino delgado, más el D. Entonces son 26 grupos de trabajo, únanse. Los requisitos son dos o tres, diría, que tengan menos de 40 años con sus asteriscos por ahí, ser miembro LASCAN y pues muchas ganas de trabajar y mucho entusiasmo para formar parte de esta comunidad. Y finalmente les dejamos por acá nuestros contactos para que nos puedan escribir cualquier duda que tengan, inquietudes de sus grupos de trabajo, y seguirnos en redes sociales donde estaremos dando aviso de las diferentes actividades que vamos a tener en este periodo. Pues muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Felipe Álvarez. Hola, buenas tardes a todos. Continuando con nuestra agenda, vamos a dar pie a presentar a la doctora Joana Incapié. Ella es gastroenteróloga pediatra, egresada del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, en Cali, Colombia. También es docente de posgrado de pediatría en la Universidad del Valle, coordinadora de la Unidad de Motilidad Digestiva en el Hospital Universitario del Valle y coordinadora del JON, del grupo del Working Group de Endoscopía Digestiva. La doctora nos va a presentar el caso clínico y posteriormente vamos a ir a la discusión. Adelante, doctora Joana, bienvenida. Hola, Y aprovecho y presento también al doctor Carza. Cuando le preguntamos que se definiera, nos dijo que él era amigo del Afgan y Nazgan, pero la realidad es que el doctor es mucho más que ello también. Él ha sido invitado a participar de más de 100 conferencias nacionales e internacionales, ha escrito artículos de investigación y capítulos de distintos libros sobre gastroenterología pediátrica, vinculados principalmente a la motilidad gastrointestinal. Ha escrito respecto a enfermedad de Hirschsprung, enfermedad por reflujo gastroesofágico, dolor torácico, malformaciones anorrectales, bueno, un montón de temas. Él es profesor también adjunto asistente del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, y a su vez se desempeña también como director médico del programa de neurogastroenterología y motilidad en el Children's Healthcare de Atlanta, así como codirector médico del programa de gastroenterología, hepatología y nutrición. Así que también para nosotros, como Grupo Young, es realmente un placer tener a alguien de semejante envergadura para estar con nosotros en esta oportunidad, para todos los Young y para toda la comunidad del AFSCAM. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces vamos a dar inicio con este caso que hemos titulado Atrapados entre dos polos, patrón evacuatorio contradictorio. Entonces, voy a contarles un paciente que nos llegó en nuestro hospital. ¿Qué está pasando acá? Que llegó en nuestro hospital
inicialmente era el servicio de triage donde él consultaba porque le dolía el abdomen. Este paciente lo caracterizaron como un niño de 17 años con antecedente de constipación crónica que concurría al servicio de urgencia en ese momento por dolor abdominal persistente asociado a deposiciones líquidas, más o menos 10 deposiciones en menos de 24 horas. Los signos vitales que tomaron en el servicio de triage fueron los siguientes: que teníamos una frecuencia cardíaca de 105, tensión arterial de 109, 79, frecuencia respiratoria 18 y estaba afébrico. Algo llamativo durante la evaluación es que el paciente estaba con dolor en una escala análoga de dolor de 5 sobre 10. Con estos datos deciden ingresar al paciente para ser evaluado por pediatría, clasifican como un triaje 3 y pasa a la urgencia pediátrica como tal. Ya en el servicio de pediatría tenemos un paciente de 17 años, de raza mestizo, que consultaba por diarrea y dolor abdominal. Este paciente venía acompañado de su madre, refería un dolor abdominal muy intenso, un predominio en el abdomen inferior, una escala análoga del dolor de 5 sobre 10, y estaba en tratamiento previo con polietilenglicol meses previos por constipación. Él refería de posiciones cada 4 o 5 días, que eran escasas, aproximadamente tipo Bristol 1 o 2. Un mes previo a la consulta a nuestro centro había asociado deposiciones diarreicas, hasta 10 deposiciones por día, y semanas previas a esto había agregado rectorragia. Refiere que había consultado múltiples ocasiones, aproximadamente 6 veces en diferentes centros por persistencia de los síntomas, donde indicaron manejo con laxante, polietilenglicol, domperidona, loperamida, antiespasmódico, cambios en la dieta y antibióticos. Y lo han asumido como una constipación crónica y un síndrome intestino de colon irritable. Dentro de los antecedentes, un paciente que fue nacido a término sin complicaciones, nació por parto vaginal, un embarazo controlado, eliminación de meconio dentro de las 12 horas de vida, tenía relativo un estreñimiento de más o menos 3 meses de inicio previo a la consulta en nuestro centro, con deposiciones Bristol 1-3, escasas y cada 4 o 5 días, o sea, aproximadamente 1 o 2 veces por semana. Días previos había estado con todo este tratamiento farmacológico, ciprofloxacina, trimethoprim, niacina, metronidazol y loperamida, además de sulfato de zinc, por estos cuadros de diarrea y constipación que venía presentando. No tenía ningún antecedente alérgico ni quirúrgico, no había tenido solo una hospitalización por dengue y estaba con un esquema de inmunización completa, inclusive para COVID. Dentro de los antecedentes familiares, abuelita materna hipertensa y una tía paterna fallecida a los 23 años por cáncer de páncreas. Aquí podemos ver que es un paciente que realmente contaba con todos los servicios públicos, agua, luz, gas, estaba afiliado al sistema de salud y estaba escolarizado. Y dentro del familiograma podemos ver que el paciente vivía con su abuela materna de 62 años que es hipertensa, sus padres estaban separados, inclusive el padre vive en otro país desde que él tiene 2 años, no tiene relación con el padre, y la madre tiene una familia alterna, que si bien vive cerca de donde él vive, no conviven en la casa. Tiene una hermanita de 7 años por parte materna y una hermanita de 9 años por parte del padre, que son totalmente sanos. No tenemos otros datos de los demás familiares, solo el de la tía paterna fallecida a los 33 años por un cáncer de páncreas. Al examen físico en urgencia constatan variables vitales normales, excepto con una frecuencia cardíaca de 110, temperatura de 36, no de 3. El paciente ingresó deambulando por sus propios medios, más o menos tenía un dolor abdominal que refería como el 5 sobre 10 de intensidad, se veía como agotado, un paciente que estaba realmente como enfermo, como cansado. Al examen físico cefalocaudal, los únicos datos a destacar eran a nivel abdominal. Se encontraron un paciente que tenía un abdomen blando, depresible, pero doloroso la palpación profunda, sobre todo en flancos, y tenía abundante panículo adiposo. No tenía signos de irritación peritoneal, lumbar negativo, puño-percusión negativa, y no palparon masas al examen físico. Al examen neurológico, el paciente se encontraba totalmente normal, y dentro de la antropometría, pues constatamos que es un paciente que tiene un peso importante, 91 kilos, 1,77 de estatura y un índice de masa corporal de 28, categorizándolo con sobrepeso. En el servicio de urgencia, después de hacer este interrogatorio, pues ellos concluyen que es un paciente masculino de 17 años de edad que tiene aproximadamente 40 días de evolución de dolor abdominal, constipación, que posteriormente agrega deposiciones líquidas, en ocasiones con moco y sangre, algunas veces fétidas, y podía tener hasta 15 deposiciones por día. Había consultado en múltiples centros, incluso de primero o segundo nivel, incluso de médico particular, donde habían manejado con antiespasmódicos, antibióticos, como una constipación que no estaba respondiendo adecuadamente al manejo, y al ingreso estaba con mucho dolor abdominal.
¿sí? Dolor sobre todo a nivel de flancos, no había masa abdominal palpable y encontraron que estaba con sobrepeso. Con estos datos deciden ingresarlo al servicio de urgencia con diagnóstico de dolor abdominal en estudio, secundario a impactación fecal, constipación crónica, pseudodiarrea y sobrepeso. Deciden ingresarlo, se hospitaliza con líquidos basales, dan analgésicos endovenosos para manejo del dolor, inician una dieta acorde a su edad y solicitan estudios de extensión como una radiografía de abdomen y laboratorio básico con hemograma, copópico electrolito, función renal y hepática. En la radiografía que realizan en servicio de urgencia, pues podemos ver que es una radiografía en proyección AP y lateral, que se ve bastante blanca, pues parece que está, faltó penetración por esta radiografía. Sin embargo, podemos ver distribución de las asas intestinales, que hay contenido propio en su interior, aire distal acá, y en la radiografía lateral podemos ver el abundante panículo adiposo que tiene, además de un artefacto a nivel de flanco. Con esta radiografía y los laboratorios que solicitaron encontraron que a nivel del hemograma no había una franca leucocitosis, había 9.600 blancos con una célula de 73%, linfocitos de 17 de hemoglobina y plaquetas de 217.000. Dentro del medio interno, pues electros totalmente normales y función renal normal para su edad. Otros estudios que se hicieron, encontramos una velocidad de sedimentación globular aumentada en 48, coagulograma normal, una albúmina normal de 3.8, una CT ligeramente elevada para un volar normal de 52, él tenía 58, y una LDH de 677. Perfil lipídico dentro del rango de normalidad. El coproscópico, que H ácido de 9, alcalino de 9. Tenemos presencia de sangre oculta positiva, hematíes de 10 a 15 por campo, almidones, una cruz de grasa y leucocitos con polimorfos nucleares del 100% de la muestra. Además de rescate de blastocitos de 4 a 6 por campo. Con estos hallazgos revaloran el paciente en el servicio de urgencia y encuentran que este paciente es un masculino adolescente con deposiciones diarreicas con sangre, un laboratorio sin citopenia, pero un coproscópico con sangre oculta positiva, con hematíes importantes y presencia de polimorfonucleares, además de un parásito que es el blastocitis que está reportado. El dolor abdominal estaba un poco controlado por el analgésico que iniciaron y estaba presentando dolor rectal con las evacuaciones. La radiografía abdomen que le mostré la documentaron con abundante materia fecal, a predominio de colon derecho y ángulo esplénico, y lo ingresan, pues continúan los estudios como una diarrea subaguda en estudio, agregan hemorragia digestiva baja con hematoquepsia, dolor abdominal asociado a impactación fecal, y continúan manejos con PEC y con enemas evacuantes. A las 24 horas del ingreso del paciente, el dolor abdominal empeora, una escala de 9 sobre 10, escala análoga del dolor, predominantemente en el abdomen inferior, con deposiciones escasas que solamente eran posibles con los niños. La presencia de sangre oculta positiva, hacen una revaloración del paciente y consideran que podría tratarse de hemorroides internas versus una enfermedad inflamatoria intestinal. Aparte, el paciente había comentado cuadro de disuria días previos a la consulta y el dolor en flancos persistente, por lo cual deciden ampliar estudios con una ecografía abdominal y un uranálisis ante la posibilidad de una infección urinaria o litiasis asociada. Aquí el paciente pues a las 24 horas como que no iba tan bien, entonces ahí decidieron pensar y ver a quién llamaban. Entonces acá solicitan la ecografía y solicitan la interconsulta gastroenterología y agregan el diagnóstico de dolor abdominal secundario a impactación fecal versus infección urinaria o litiasis y la presencia de hemorragia vías digestivas por hemorroides internas versus enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero destacar que este paciente consultó un 1 de enero, lo cual sabemos que para todos es una fecha compleja porque es un festivo, generalmente solamente está el personal de guardia. Entonces en este momento se comunican el servicio de gastroenterología y al interrogatorio pues dirigido logramos otros datos a destacar, como que el paciente estaba decaído, había dolor abdominal progresivo, estaba dolor rectal que se había hecho más incipiente durante la internación con las evacuaciones y había una pérdida llamativa de peso. Había aproximadamente perdido 19 kilos en un mes. El peso inicial antes de enfermarse era 110 kilos y al momento de la consulta tenía 91 kilos. Y otro dato a destacar es que había cambios en el hábito evacuatorio. El paciente refería que más o menos 3 meses antes tenía Bristol 1 a 3 y en el momento de la consulta había deposiciones en Bristol 6. Con estos claramente datos de alarma,
Evaluamos la parte nutricional donde podemos ver que el paciente pues tenía este peso de 89, una talla 177, índice de masa corporal de 28, que si bien hablamos de sobrepeso, es un paciente que cuando revisamos en conjunto todos los datos de pesos previos, podemos ver que el paciente se comportaba con un desplome nutricional. Había una pérdida de peso del 19% en un mes. Además, este chico tenía una ingesta limitada solo del 80% de lo que se le aportaba, tenía hiporexia, dolor abdominal y diarrea. Con esto claramente son banderas rojas que tenemos que identificar y encontramos un paciente que tenía hábitos del cambio en el hábito evacuatorio, bandejas rojas evidentes, un coproscópico patológico que nos hablaba de presencia de matriz, polimorfo. Acá tenemos que pensar que es una colitis inflamatoria, la causa la vamos a averiguar, pero el paciente tiene algo. Llamativamente los laboratorios eran normales, tenía una hemoglobina de 14.7, unas plaquetas de 217.000 y albumina de 3.9. Con estos datos se ajustó el aporte calórico a una dieta líquida, hipercalórica, hiperproteica en 5 tiempos, se hizo un ajuste de 1.5 gramos de proteínas por kilo y se indicó un control de ingesta durante 72 horas. En dado caso que este paciente no tolerara todo, no recibiera, pues se iba a colocarse una nasogástrica. Como todo esto fue, digamos, de vía telefónica, se solicitó realizar un examen físico completo. Abdomen contrastado por persistencia del dolor, serologías completas, teniendo en cuenta que estamos en Latinoamérica y hay muchas enfermedades, por ejemplo, como la TBC, VIH y otras infecciones que también pueden cursar con estos síntomas. Y una vez realizado este estudio, avanzaríamos con los estudios endoscópicos. ¿Se acuerdan que había pedido una ecografía por la sospecha de urolitiasis? Se hace una ecografía abdominal que se trae este informe. Encuentran un parénquima hepático, un hígado de tamaño normal, de bordes normales, pero tenía múltiples lesiones nodulares de aspecto quísticos, líquidos de aproximadamente 33 milímetros en el segmento 6 hepático, por lo cual deciden, la sugerencia de estos son imágenes hepáticas como abscesos interrogados y solicitan un TAC de abdomen y pelvis contrastado para caracterizar mejor estas lesiones. La ecografía reportaba esto a nivel hepático, pero a nivel renal, vía biliar, vaso, páncreas, todas las demás estructuras estaban totalmente normales y no había líquido libre en cavidad pélvica. Con esta ecografía, con la conducta que había indicado gastroenterología, se llama el cirujano y definitivamente el paso siguiente era hacer un tacto rectal, donde vemos que ellos lo que perciben una masa irregular a 8 centímetros del borde anal en la pared del recto en los dos cuadrantes posteriores. El paciente ese día, ya esto eran 48 horas de haber ingresado, tenía dificultades en la micción, había disminución del chorro, tenía dolor abdominal que si bien estaba controlado, no estaba totalmente controlado el dolor. Se hacen estudios de función renal que fueron normales y aquí empiezan otros diagnósticos nuevos como una compresión extrínseca secundaria de la vía urinaria y una neoplasia colónica secundaria. Acá se amplían las interconsultas con oncología, infectología, nutrición, psicología y clínica del dolor y se amplían estudios con la tomografía que se había solicitado, una colonoscopia y laboratorio. Dentro de los laboratorios que se solicitaron estaba la gonadotropina coriónica humana, que fue normal, antígeno de cáncer ovario, que fue normal, alfa-fetoproteína normal, y llamativamente muy elevados antígenos carcinoembrionarios 531 para un valor negativo de 3, y el antígeno de cáncer de tubo digestivo, el CA199, de 10.000, para un valor de base de menos de 37. Se realizan serologías que todas fueron negativas, inclusive VIH, toxoplasma, Epstein-Barr, todo esto fue negativo en nuestro paciente y tenemos las imágenes que se solicitaron donde encontramos una tomografía cerebral que estaba totalmente normal en corte sagital, en corte axial la tomografía de tórax que estaba normal. Sin embargo, cuando solicitamos la ecografía de abdomen y pelvis, podemos ver en esta imagen que el paciente presenta a nivel hepático en este corte coronal frontal, vemos unas lesiones redondeadas de diferentes densidades múltiples, que podemos evaluar también en el corte axial, y a nivel del recto vemos un gran compromiso parietal, ¿sí? Que incluye todo el recto, que hay un engrosamiento mamelular que impresiona una disminución franca de la luz del recto. Con esto dan una impresión diagnóstica de lesión expansiva neoproliferativa primaria rectoanal y un secundarismo hepático. Estas son imágenes, proyecciones axial a nivel de la tomografía, donde podemos ver también las lesiones hepáticas que no solamente estaban en el segmento 6 como reportaba la ecografía, sino en el segmento lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y en el lóbulo caudado. En esta segunda imagen puede ver en la proyección sagital que vemos a nivel presacro
que está ocupado por múltiples lesiones nodulares. Y en este corte frontal, no solamente el compromiso hepático, sino también rectal, con una franca oclusión de la luz rectal. Con estos hallazgos, pues hacemos la colonoscopia, que como pueden ver, a nivel perianal no hay nada, a nivel de anal había ligero eritema en el canal anal, y cuando hacemos la colonoscopia, avanzamos por el colonoscopio de 12.8 milímetros, vemos un cambio mucoso, eritema, mucosa irregular, mamelonada, con sangrado fácil al roce del endoscopio, inclusive con áreas de necrosis y cambio de coloración, como pueden ver acá abajo. Avanzamos un poco más y aquí vemos mayor compromiso de la mucosa colónica. Esto es a los 10 centímetros del margen anal y una estenosis franca, que es la que probablemente condiciona todos los síntomas que estaba presentando nuestro paciente. Con la impresión diagnóstica de una lesión y estenosis rectal, a determinar por histología, probable adenocarcinoma, se solicitan muestras de histología y se solicita evaluación por oncología. Oncología, esto ya era el quinto día de haber consultado al paciente. Valora el paciente, considera que es un paciente que tiene cambios en el hábito evacuatorio, que tiene datos generales que sugieren que hay alguna organicidad, con estudios por imagen endoscópico sugestivo de neoplasia del recto, con metástasis local y a distancia, dados por las adenopatías retroperitoneales y el compromiso hepático. El paciente acá todavía presentaba deposiciones escasas y tenía un mejor manejo del dolor. Acá se hizo acercamiento con los familiares, se dio información del probable diagnóstico que teníamos y se planteó la necesidad de una resonancia abdominopélvica y una junta médica con el reporte de las biopsias. Esta es la resonancia, que como pueden ver, la resonancia nos da mayor información, sobre todo a nivel rectal, para poder determinar exactamente qué compromiso y hasta qué planos estamos. Y como podemos ver en esta secuencia T2, vemos un gran compromiso del recto, donde hay pérdida total de la arquitectura y de la anatomía, totalmente comprometido el espacio presacro, y la parte ósea se ve sin alteraciones. En esta segunda imagen vemos el compromiso circunferencial del recto, donde hay un compromiso hacia la pared posterior del recto, que era lo que se percibía durante el tacto rectal, con cambios no solamente a nivel muscular y de la paretal, sino también presencia de adenopatía. En esta, que es una imagen T2 también, podemos ver el compromiso circunferencial, el engrosamiento total de la pared, que hay infiltración, inclusive aquí se pierde la anatomía del recto, y ahora les voy a mostrar cuál era la luz del recto. Era bien poquito el espacio que teníamos, que lo documentamos igual con la colonoscopia. Con estos hallazgos, la resonancia informa unas lesiones focales sólidas hipovasculares de distribución difusa en el lóbulo hepático derecho, izquierdo, caudado, que son compatibles con metástasis hepáticas. Mencionó unas adenopatías retroperitoneales precava, adenomegalias pélvicas, además diseminación metastásica linfática regional y a distancia, y una lesión circunferencial estenosante mamelonada del recto superior, el recto medio y el recto inferior, a considerar en primera instancia como un adenocarcinoma de recto, con un compromiso del espesor total de la muscular propia, con extensión a la grasa mesorrectal posterior, ganglios sospechosos mesorrectales y signos de invasión muscular, extramuscular y compromiso del tercio superior del canal anal. Con estos hallazgos, el paciente sube a la sala de oncología, se da un manejo con dieta líquida, líquidos endovenosos, omeprazol, dipirona, iosina, se hace evaluación por infectología y se indica todo el plan de preparar para estos pacientes que pues terminan con un manejo inmunosupresor, y se inicia vigilancia de la diuresis y la deposición. Tenemos después los reportes de histología, que aquí lo que quiero mostrar se tomaron aproximadamente 10 muestras de esta lesión colónica. Esto es la misma imagen a diferentes campos, y esta imagen, por lo menos lo lindo es de este mismo paciente. Esta fue una de las biopsias de nuestro paciente, que podemos ver en el cuadrante hacia el lado izquierdo una mucosa colónica totalmente normal. Podemos ver acá el epitelio cilíndrico, las células ganglionales, tubulares, con adecuado citoplasma y núcleo, que sean ligeramente organizadas, mientras que al lado derecho ya vemos la invasión que hay a nivel de la mucosa de este paciente, donde hay un cambio de celularidad, ya se pierden las células ganglionares. Aquí hay un pleomorfismo nuclear, hay núcleos hipercromáticos, podemos ver que hay células grandes, pequeñas, no es organizada como veíamos del lado izquierdo. Con estos datos deciden hacer inmunohistoquímica para este paciente por sospecha de una neoplasia, pues realmente la mucosa colónica estaba totalmente invadida, cambiaron células por células glandulares por células sólidas, y un estroma que estaba totalmente invadido por células neoplásicas. Se realiza la inmunohistoquímica, donde podemos documentar la presencia de estas 4 proteínas, que son las que nos marcan la inestabilidad satelital, y todas estaban presentes.
Esto es importantísimo porque esto, cuando hablamos de cáncer colorectal, nos sirve de factor pronóstico para una terapia dirigida. La conclusión de la histología fue una mucosa rectal con lesión neoplásica maligna de origen epitelial compuesta por células de tamaño grande, núcleos hipertromáticos, pleomorfismo, nucleolos evidentes y una actividad mitótica incrementada, más de 5 por campo de alto poder. Y se dispone de un patrón sólido donde se infiltra todas las células glandulares fueron reemplazadas por un patrón sólido, condicionando un adenocarcinoma de colon mal diferenciado con patrón de microsatélite estable. Con estos hallazgos tenemos un paciente con diagnóstico confirmado de adenocarcinoma invasivo mal diferenciado de recto con patrón microsatélite estable, metastásico a hígado y a regional a linfáticos en un estadio 4 con una mutación en el exoma 15 del BRAF B600E. Esto fue un panel molecular que se hizo para este paciente y nos mostró esta mutación. Tenía las metástasis locales a nivel hepático, a distancia, y los ganglios retroperitoneales sacro y parailíacos bilaterales. Con estos hallazgos, el paciente se hace una clasificación de un estadio 4, teniendo en cuenta que el paciente, más allá del tamaño del tumor rectal que tenía, tenía metástasis a distancias y tenía más de 3 nódulos comprometidos, dando a este paciente una clasificación estadio 4 o un DUB-D, que como pueden ver, una sobrevida global es menor al 1%. Con estos hallazgos se decía una junta médico-quirúrgica, teniendo en cuenta que esto no es un diagnóstico frecuente en pediatría, entonces hizo junta con hematología clínica, quirúrgica, cirugía pediátrica, terapias, manejo del dolor, nutrición y pediatría social. Una de las principales preocupaciones en este paciente era que hasta este compromiso tan marcado, si había posibilidad de hacer una cirugía curativa de resección, más que curativa de resección, o una cirugía de ostomía derivativa para mejorar la clínica que lo estaba acechando el paciente. También se planteó la posibilidad de un stent rectal. Para esto deberíamos hacer un colon por enema y otras estrategias, y la inserción de un catéter implantable para poder iniciar el tratamiento quimioterapéutico. La parte de la quimioterapia, pues en los pacientes con cáncer colorectal se adapta según el estadio del paciente, según la resecabilidad del tumor y el perfil molecular. Por eso es tan importante que tuviésemos todos estos datos de la mutación que tenía nuestro paciente y de la estabilidad microsatelital. El esquema que se definió fue un esquema combinado de quimioterapia FOLFO4, que incluía 5-fluoracilo, el oxaplatino, el folinato de calcio, que es la leucovorina, más una agregación de un anticuerpo monoclonal, que es el bevacizumab. El paciente, a los 20 días de su ingreso, con un adenocarcinoma de recto metastásico, se realiza la colostomía, se define la colocación del catéter implantable, inicia su quimioterapia sin complicaciones. Sin embargo, posterior a la colostomía, el paciente presenta síntomas tensionales elevadas, afinamiento de la presión arterial, se hace una valoración por nefrología y urología, sin lograr controlar este aspecto. Inclusive el paciente hace retención urinaria persistente y queda con sonda vesical permanente. Es valorado nuevamente por cuidados paliativos, donde se define no solamente el manejo analgésico y antiespasmódico de forma reglada, sino también se dan rescates con morfina para aliviar su dolor. Es valorado por genética, donde se solicita un panel molecular, teniendo en cuenta que es un paciente pediátrico con un cáncer de recto de novo, no había antecedentes familiares ni de enfermedad inflamatoria, ni de poliposis, ni de cáncer colónico, diferente al cáncer de páncreas que teníamos en su tía. Este paciente con este diagnóstico de adenocarcinoma, ya colostomizado y con una sonda vesical permanente, hace sus tratamientos quimioterapéuticos el primer ciclo y logra irse a su casa con manejo integral y cuidados de la colostomía y la sonda vesical. Sin embargo, en su evolución, pues venía más o menos cada 21 días para hacer los ciclos de quimioterapia. Había tenido varias internaciones también por causa social. Como vieron, es un paciente que estaba a cargo o al cuidado de la abuela. Pasaba mucho tiempo solo en casa, así que a veces el recambio de la sonda no se hacía de forma adecuada, así que también tenía estas internaciones por esta causa. Sin embargo, a los 3 meses el paciente tiene mayor dolor abdominal, una escala análogo de 10/10. Se deciden hacer imágenes de control. Se comenta con paliativos y neurocirugía, y como manejo del dolor en un paciente oncológico se propuso el bloqueo parcial del plexo hipogástrico superior, el cual se realizó con una evidente mejoría. Ellos nos comentaban que inicialmente se hace un bloqueo parcial con bupivacaína, y si esto tiene eficacia, ahí se hace un bloqueo definitivo con alcohol, el cual no se pudo llevar a cabo debido a que, como pueden ver en estas imágenes, que fue una resonancia de control que se hizo, el paciente tenía mayor compromiso hepático, mayor nodularidad y a nivel rectal totalmente pérdida de la arquitectura.
En este momento se activa el código mariposa para este paciente, ya que tenía progresión de la enfermedad metastásica ósea, disfunción hepática, coagulopatía e ictericia. En esta imagen está resonancia de control, que exactamente fueron a 3 meses y medio del diagnóstico. Podemos ver en esta secuencia que el paciente tiene un gran compromiso circunferencial del recto, inclusive que se extiende hacia posterior. Acá también vemos el compromiso, no solamente en el recto, sino ya hay compromiso de vértebra sacra, que es lo que clasifica como la metástasis ósea y a nivel del líder planiscal. Y aquí, a nivel hepático, está totalmente progresado, donde ellos reportan que realmente hay nulo parénquima hepático sano. El paciente evoluciona con ictericia, derrame pleural, disnea, se hace su soporte con oxígeno, acompañamiento familiar, dieta a demanda. Ya la morfina no era arreglada, sino que se tiene que iniciar una infusión continua de este opioide y se adiciona infusión continua de amidazolam. Esto quería comentarles, nosotros en el hospital tenemos el protocolo de código mariposa para estos pacientes que están en el final de vida, que tienen una enfermedad realmente catastrófica, así que el paciente posteriormente con laboratorio francamente alterado, con una LH 2300, aminotransferasas de 500, albuminas de 3, una hemoglobina de 11 que nunca presentó una anemia tan significativa, alteración del coagulograma con INR de 2.1, llegó a tener 2.8 de INR y bilirrubinas de 8. El paciente finalmente fallece a las 24 horas en compañía de sus familiares, sin dolor, sin disnea y en un entorno cuidado y digno. Así que muchas gracias. Esto era lo que tenía para contarles. Muchas gracias, Joana. Abrimos micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, damos paso a la intervención del doctor José Garza. Felicidades, doctora Hincapié. Excelente caso y excelente presentación. Quiero aclarar a todos, no soy nada experto en cáncer colorectal y nunca he tenido un paciente con cáncer colorectal. Pero la doctora Hincapié es una experta en cáncer colorectal pediátrico, entonces le pueden hacer cualquier pregunta al respecto de eso. Yo creo que este caso es ciertas cosas que me llevé a este caso, fuera de la impresión de lo fuerte que estuvo el caso y lo triste el caso. Para mí, es eso que los diagnósticos tienen efectos adversos. Y creo que tenemos que tener cuidado cuando nos llega un paciente y lo único que leemos es la etiqueta que alguien le puso a ese paciente o que nosotros mismos le pusimos al paciente. Es algo impresionante ver cómo va pasando la evolución y la etiqueta de estreñimiento no se le puede quitar al paciente a pesar de que no tiene ningún concepto de ahí, ¿no? Pero creo que cuando estamos cansados, cuando estamos ocupados, cuando estamos allá, creo que es muy fácil para todos nosotros, pues leer la etiqueta y quedarnos con eso, ¿no? Y creo que es muy importante nosotros, especialmente cuando lo primero nos sale, no habernos casado y sentarnos y decir, ¿tengo el diagnóstico correcto para empezar o no? Porque creo que si no partimos de un lado importante, donde no está funcionando por algo, es que hay que basar eso. Y por eso a veces las segundas opiniones sirven mucho, porque la gente lo ve con ojos frescos. Y ese otro punto de vista de ojos frescos, cuando no tenemos ese sesgo, es muy importante. Eh, Digo, no sé cómo quiere hacer la dinámica. Yo podemos regresar. Tengo varios comentarios al respecto al principio. Pero si alguien tiene preguntas, podemos hacer allá. Yo creo que el chiste es que todos aprendamos de todos. Y si alguien tiene algo, yo con todo gusto. Pero si no, pues podemos platicar un poquito sobre la evolución inicial, que es interesante. Sí, dale. A propósito de la evolución inicial, porque ponen como estreñimiento crónico refractario y a la vez ponen pseudodiarrea. No sé qué tanto se han enfrentado en sus consultorios, que en ocasiones por la impactación fecal que tienen es por rebosamiento esa diarrea y la etiquetamos como tal, ¿sí? Siendo estrictamente un estreñimiento. Joana, ¿puedes regresar tantito al principio? Si te molesto ahí para nada más para la... Creo que es importante entender algo. Yo creo que es algo que yo soy terco en esta situación y siempre lo digo, el estreñimiento crónico no te lleva a urgencias por dolor abdominal. O sea, el estreñimiento agudo sí, la obstipación aguda, si a cualquiera le pones un corcho, pues sí, le va a doler muchísimo y va a urgencias y va a estar muy doloroso. Pero los estreñimientos crónicos, el cuerpo se adapta. Son unos colons
de un tamaño donde vive una familia completa dentro del colon y no pasa absolutamente nada. Entonces, siempre hay que descartarnos. A lo mejor sí tiene estreñimiento, pero a lo mejor tiene otra cosa. Y cuando un paciente llega por estreñimiento, incluso con historia de estreñimiento, con dolor abdominal, ahí es cuando muchas cosas se van. Hubo un estudio aquí que lo publicaron en el Journal of Pediatrics, donde paciente que se etiquetaba en el servicio de urgencias como estreñimiento, tenía creo que hasta un 50% de probabilidad de regresar con un diagnóstico alterno, incluso a veces grave, que se había faltado. Entonces, bueno, la radiografía. Yo creo que esto es también algo impresionante, ¿no? O sea, queremos ver lo que queremos ver y se han hecho los estudios allá en general. Entonces, yo siempre lo equiparo a ver una obra de arte, cada quien ver lo que está viendo, porque es justamente lo que estamos viendo, es una gráfica, y la evidencia es clara, no hay manera de tener un estándar en general allá. Yo les doy un consejo, lo que yo me fijo en las radiografías, si yo me fijo en el espacio rectal, digo, aquí está un poco complicado por tejido adiposo, pero sí podemos ver abajo en la AP, hay un poquito donde está la pelvis hacia atrás, que no se ve al menos una gran cantidad de estreñimiento. ¿Cuánto popó hay en el colon en general? No sirve, no me da de nada, porque eso varía la exposición, varía la situación. Pero si está acumulado al final y hay una dilatación, es decir, hay una dilatación del colon lleno de popó, ahí sí puedes decir a lo mejor que está un poquito impactado. Pero yo, por ejemplo, me cuesta trabajo ver algo de estreñimiento en esa radiografía. No sé si alguien tenga otra opinión y sería completamente válida porque como vemos cada quien ve otra cosa, pero yo veo esa radiografía y no la veo como una radiografía que, que, Perfecto. que esa persona está estreñida, para nada en lo más mínimo. Y luego no hubo tacto rectal en un paciente que uno considera que está impactado y no da. Y ese es un problema porque no nos cuesta trabajo indicarle un enema, pero eso sí, meterle nosotros el dedo, entonces sí es un problema, ¿no? Entonces no es por el paciente, vamos a ser honestos, no es de que no queremos molestar al paciente, no queremos hacer el tacto rectal, porque si le queremos meter un enema, entonces no es que no queramos molestar al paciente. Entonces, sobre todo en este punto donde no hay un diagnóstico claro como la pseudodiarrea, esa situación para mí es algo importante de que hay que hacerse en esa situación si estamos dando allá. Y el problema con esto muchas veces pasa es que cuando se le hace el enema, porque no se hizo el tacto rectal, sale muy poquito a popó, porque no había mucha para empezar. Y entonces se nos refuerza en la mente, en vez de decir es que no había mucha popó, por eso no salió, no, está tan impactado que el enema no funcionó. Y entonces todavía nos seguimos todavía en esa situación. Y eso es algo que es importante, yo creo, eh, rescatar esta presentación acá. Segunda, en el examen físico incluso lo ponen, que es importantísimo el examen clínico, decía abdomen suave, ¿no? Blando. Blando depresible. O sea, si creemos que está impactado y tiene la situación, el estómago no puede estar blando y depresible si creemos que esa es la situación en general. Si tiene dolor a la palpación profunda, con un estómago blando y depresible y con esa radiografía en general, vamos, o sea, en ese momento no hay que empezar, por más historia de estreñimiento que nos diga la mamá o lo haya puesto otro paciente, y sí pudo haber tenido estreñimiento en algún momento el paciente, pero claramente no es por lo que está llegando a urgencias ahorita este paciente. Sí, reforzando un poco esto, o sea, esta famosa frase, uno no diagnostica lo que no piensa y no piensa lo que no conoce, literal, digamos que a veces usando los elementos básicos, digamos, de esto, de lo que es la semiología, porque literalmente, digamos, básicamente se estuvo hablando de esto, qué importancia tiene en el contexto, digamos, diagnóstico de un paciente, en fíjense la cantidad de, afortunadamente, digamos, de tecnología, digamos, de opciones, digamos, en el contexto diagnóstico que tuvieron ustedes, Joana, que por ahí a veces no es la realidad de otros hospitales. Y sin embargo, en esos pequeños detalles que por ahí José marcaba, cómo uno podría en ese transcurso, digamos, que voy estudiando un paciente y que de repente algo hace eco, digamos, por ahí tener una inclinación distinta, digamos, en el procedimiento diagnóstico. Em, Acá hay algunos comentarios en realidad en el chat, básicamente poniendo por ahí sus propias experiencias. Uno es Alejandro Méndez, que han tenido un paciente, dice, de 14 años con un adenocarcinoma colorectal moderadamente diferenciando con metástasis hepáticas y pulmonares, con un panel molecular normal. Y también hicieron el mismo protocolo de Folfox 6 y obviamente mencionó con el mismo desenlace. Y Dolores Montiel Moreno felicita también nuevamente el caso. Y esto, ¿no? Bueno, también nuevamente recordó un caso que vieron en México, adenocarcinoma de células en el anillo de colon, y el paciente dice que se realizó colectomía, fue muy agresivo, y nos ayudó que se dio seguimiento con endoscopía de adulto que tiene más experiencia en cáncer porque la paciente cumplió 16 años. Em,
una de las cosas, mientras vamos esperando a ver si alguno más tiene comentarios y que la felicitamos a Joana cuando nos envió el caso clínico, digamos, al grupo de Young, es que realmente creo que a veces estamos mal acostumbrados a no pensar tempranamente, digamos, en la patología neoplásica y sobre todo en cáncer de colon, que hoy en día en adultos es algo que es mandatario, que todos los pacientes llega al gastroenterólogo, no importa que le duela, digamos, en la nariz, va a terminar con una colonoscopía. Y tal vez nosotros, digamos, es empezar a encender esa lamparita de que hay patologías que están bien, no son tal vez tan prevalentes como otras cosas, pero que sí debiéramos pensar. Gaby Oropesa, aquí pone que la rectorragia intermitente y el descenso de peso considera son dos banderas rojas que deberían sacarnos justamente del diagnóstico de estreñimiento crónico funcional. Claramente sí, y que los adultos suelen ser justamente más invasivos dentro de la frecuencia del carcinoma del adenocarcinoma. José, ¿vos has tenido diagnósticos también propios, digamos, de patología oncológica vinculada? Uno de mis socios hace poco tuvo un cáncer también igual de colon, pero solo uno. Es que son raros, ¿no? Pero Son hay que entender raros. que puede pasar, pero son raros, ¿no? Y el paciente puede llegar a esa situación. Y yo que recalcar eso de las banderas rojas, ¿no? Y este paciente claramente, y nos pasa mucho con inflamatoria, por ejemplo, o con esto, cuando le toca al paciente obeso, lo estamos viendo con masa corporal elevada, entonces no puede tener inflamatoria, no puede tener que no puede. Pero también hay pérdida de peso, de obesidad a seguir todavía con índice de masa corporal alto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de esa situación, de no porque al paciente lo vemos con un índice de masa corporal elevado, quiere decir que no hubiera pérdida de peso, ¿no? Entonces es importante otra vez pensar y preguntar, no sesgarnos por esa situación, porque sí es más fácil ignorar la pérdida de peso cuando a nuestros ojitos, pues no parece que el paciente haya perdido peso, ¿no? Totalmente, y este Pero concepto fundamental de que el MISLD, el obeso, tiene un montón de otras patologías que no solamente son el síndrome metabólico, que es algo con los que muchos que lidiamos constantemente con obesidad y que tratamos de acompañar a los pacientes, recalcamos, ¿no? O sea, no pensar, digamos, solamente eso. Y justo tocaste ese concepto, Moni, que también tu experiencia, digamos, en inflamatoria, digamos, también si había algo, digamos, que aportar, porque obviamente uno siempre tiene los ojos abiertos, ¿no? Sí, obviamente, digamos, desde el principio cuando Joana empezó a presentar el caso clínico, que no lo conocía, dije, bueno, 17 años, 3 meses solamente de historia clínica, de primero constipación y luego de alteración del ritmo evacuatorio. Y a veces con un paciente obeso, con la palpación, con el relato, puede llegar a ser difícil establecer si se trata de una diarrea, pseudodiarrea. Bueno, pero cuando hay muchas banderas rojas, y la verdad que ahí amerita, bueno, llevar todo a cabo como para descartar una causa orgánica. Obviamente que en la enfermedad inflamatoria intestinal, una de las posibles manifestaciones es un paciente que ante una rectitis muy severa el paciente pueda llegar a tener un episodio o una clínica de deposiciones más bien normales o constipación, pero con sangre. Un paciente que tiene una historia ya determinada de enfermedad inflamatoria intestinal y con estas características hemos visto pacientes que tienen asociación de enfermedad inflamatoria intestinal y quizás otras manifestaciones extraintestinales como puede llegar a ser la colangitis esclerosante, pacientes con larga data de enfermedad inflamatoria intestinal y adenocarcinoma, porque eso lo hemos visto, lo hemos publicado. Bueno, lo que más llama la atención en este caso es el tiempo corto de evolución que tiene. Entonces yo me preguntaba al principio, es un paciente que uno le tiene que hacer un examen anal, obviamente muy meticuloso, ¿no? Si establecer si hay algunas lesiones que a nosotros nos llamen la atención, si puede ser un niño hasta que ha presentado un abuso, porque a veces también nos ha pasado que niños que han sufrido este tipo de abuso, de situaciones con graves problemáticas a nivel sexual,
eh, tienen una historia de constipación, tienen una historia de quizás también ocultar síntomas, ¿no? Entonces, eso también lo tenía por lo pronto presente por la edad, porque también como pediatras a veces nosotros nos olvidamos de hacer ese examen físico muy minucioso y ese interrogatorio también muy minucioso. Y coincido también con José el tema del tacto rectal. Me parece que amerita cuando uno ve una radiografía en donde no aparece bolos fecales y el paciente tenemos dudas si tiene una pseudodiarrea o no pseudodiarrea, hacer un tacto rectal. Porque en ese paciente, si uno hiciese el tacto rectal de entrada, quizás, digamos, podría haber determinado alteración del tono rectal, la dureza, la induración, ¿no? O si este paciente, como viene teniendo deposiciones con sangre, bueno, una endoscopía, digamos, próxima a la consulta, también hubiéramos llegado a este diagnóstico. Un caso sumamente interesante, es para abrir la mente. Agradezco mucho a Joana y agradezco mucho a José que nos hayan presentado esta oportunidad de aprendizaje. Yo quiero comentar dos cositas que justo con este caso, este paciente se los conté, pero esto pasó en 20 días. Y esta, digamos que me parece que es un tiempo bastante corto para todo lo que se pudo hacer con este paciente y justamente es por la experiencia que ya tenemos en el centro de lo que nos ha pasado con pacientes anteriores. Acá yo creo que la recomendación y el mensaje es hacer una buena historia clínica, un examen físico completo. Bien dice, hay un dicho que dice que no hay paciente con dolor abdominal que no se le haga tacto rectal. O el paciente no tiene ano o el médico no tiene dedo, pero el resto si hay un dolor abdominal y hay cosas que no. Parece que se desconectó por ahí Joana. Sí, para ir cerrando, leemos un comentario en el chat de la doctora Marlene Ruiz de México. Seguramente con los cambios actuales del estilo de vida en los niños, sedentarismo, obesidad y uso irracional de antibióticos, estaremos viendo a más pacientes pediátricos con este tipo de patologías. Mucho por cambiar. Y pues para cerrar, parece que ya no hay preguntas. La audiencia se quedó impactada con el desenlace y la evolución de este paciente. Mucho aprendizaje. Doctor José, no sé si tenga algún comentario final. No, muchas gracias por su atención y la verdad es que excelente caso y sí, yo creo que hay que tener los ojos abiertos porque se está viendo cáncer colorectal incluso en adultos mucho más jóvenes y eso quiere decir que nos va a afectar a nosotros también, ¿no? Hola, se me perdió la Ah, conexión. ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Sí, me escucharon o se me perdió la conexión. No sé, no tengo, no Se lo cortó veo. justo cuando Se estabas perdió un contando un poquito. poquito la última parte. Dale, repetila. Listo. Entonces, como que importante eso, evaluar la parte del estado nutricional. El gordito puede ser celíaco, puede tener inflamatoria, puede tener un cáncer. Y como en términos generales, lo que digo a los estudiantes, a los residentes y a todos los médicos de la urgencia de mi centro es paciente que llegue con dolor, con constipación que no mejora o con sangrado rectal, sangrado, hemorragia digestiva baja, siempre pensar fisura por constipación, parásito, pólipo, enfermedad inflamatoria y cáncer colorectal. O sea, que nunca se olviden de esto porque realmente no se piensa. Y yo creo que ya en los adultos está bien estandarizado la parte de pesquisa y nosotros sabemos que hay población de riesgo como los pacientes con enfermedad inflamatoria, los pacientes que tienen poliposis adenomatosa, antecedentes de cáncer o síndromes polipósicos, que esos son unos pacientes que son apartes. Eso siempre lo vamos a tener en cuenta y por eso se diagnostican más temprano y son de mejor pronóstico. Pero estos niños que son de novo, realmente tenemos que tener las banderas rojas bien encendidas, tener el bombillo, así que si hay estas manifestaciones, pues siempre pensarlo. Porque acá lo que cambia es el pronóstico. Un diagnóstico temprano tiene mejor sobrevida. Y realmente de 8 pacientes que he tenido en 6 años, todos fallecen entre los 3 meses y son por las metástasis y el compromiso tan severo que se presentan cuando se llega al diagnóstico. Bien, excelente. Ok, bueno, Perfecto, excelente. Jun. Yo solo quería hacer un comentario. Ah, Yo Villa, siempre soy dale. como con mi cosita de investigación. Estaría bueno y más porque veo en el chat que hablaron de experiencia en México, la experiencia en Colombia. Por ahí sí podemos hacer como algo,
un consolidado de Latinoamérica y lo pudiésemos después publicar como del Aspegan, de esta experiencia de casos que no es frecuente, pero si nos damos cuenta, miren que en México tendríamos que hacer como un sondeo ya más por país, ¿no? Estaría bonito, pues, Sí, Joana y claro. ustedes dirían, pues, que Sí. lideraran un poquito y estaría un estudio muy bonito que nos abre los ojos a todos en Latinoamérica para la sospecha y, pues, por supuesto, el diagnóstico y tratamiento. Coincido plenamente, sí, sí se puede. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias doctora Mónica por hacerse el espacio y acompañarnos, igual doctor José Garza por su expertise y a todos los asistentes, buenas tardes y buenas noches, Latam. Nos vemos en marzo, el 19 de Nos marzo. vemos en marzo. Muchas Felicitaciones, gracias, gracias. Ana. Bye. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.